Muy buenas. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó. Somos el grupo 3 y nos tocó como tema filtros RLC, pasa abajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Nuestro grupo está conformado por Arley Llorea Rentería, Víctor Manuel Rentería, Johan Palacios y quien les habla, Arles Valencia. Bueno, le habla Víctor Manuel Rentería y les voy a hablar un poco sobre los filtros RLC pasabajo. Entonces, es un filtro pasabajo pasivo de segundo orden. RLC, como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. O sea, está compuesto por tres elementos, que son una resistencia, una bobina y un condensador. Por eso se le llama RLC. Se conoce como pasivo porque solo está compuesto por elementos pasivos y de segundo orden, porque contiene dos elementos reactivos que es el condensador y la bocina. En la siguiente imagen están viendo los filtros pasabajos RLC, que hay dos maneras de generar un filtro. Pues ahí tenemos la de arriba y tenemos pues la de abajo. Siguiente. Bueno, esta es una tabla que es cómo funciona la transferencia de cada circuito con sus respectivas ecuaciones de diseño. Por ejemplo, tenemos la aproximación, el factor de calidad en el transistor y la constante. Siguiente. Bueno, tenemos este ejercicio, o sea, diseñamos un filtro pasabajo RLC, forma 1 o una frecuencia de corte de 10 kilohertz. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver ahí? Estaría haciendo que el condensador es igual a 1 sobre 2pi, la constante de K, la función, el transistor por la resistencia. Entonces, ahí abajo lo que estamos haciendo es sustituir los valores. En la tabla, como se vio, dejamos el 2pi, la constante de K en la tabla es 1 por 10 kilohertz, como es la frecuencia de corte. Luego tenemos el transistor, que en la tabla también vimos que la aproximación era 0.7071 por 200 ohmios, que vendría siendo la resistencia. Esto nos daría como resultado que el condensador es igual a 112.54 nanofaradios. Bueno, aquí diseñamos un filtro pasabajo. Siguiente. Esa es la misma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hallar el valor de L. L vendría siendo la bobina. Entonces, ¿qué sería? Transistor por resistencia sobre 2pi, la constante de K, por la frecuencia de corte. Al sustituir los valores, vemos que nos da, bueno, ya como lo dije, están en la tabla, la resistencia es de 200 ohmios y la frecuencia de corte es de 10 kilohertz. Entonces nos daría como resultado que la bobina es igual a 2.25 milihertz. Entonces el circuito estaría quedando de la siguiente manera. El voltaje de entrada se dirige, bueno, lo que queremos ver es que en las dos maneras de resolver el circuito, esta sería la indicada. Pues así nos estaría dando con los resultados de la bobina del transistor, y aquí sería la simulación. La línea de color verde, como la están viendo, es la magnitud, y la línea de color amarilla es la fase. O sea, ¿qué quiere decir lo de magnitud y fase? Que vendría siendo la magnitud y el ángulo que se nos estaba pidiendo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos los pasa alto. Es un filtro pasa alto pasivo de segundo orden RLC, como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Todo es lo contrario al pasa bajo. Este está compuesto por tres elementos: una resistencia, un condensador y una bobina.
Se le conoce como pasivo porque solo está compuesto por elementos pasivos y de segundo orden, porque contiene elementos reactivos, un condensador y una bobina. Bueno, aquí tenemos un ejercicio pasa alto de segundo orden, el cual queremos que nos quede estos componentes de acá. Entonces lo que tenemos es una corriente que va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia más 1 sobre SC. Bueno, entonces tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje en la resistencia. Esto es igual a I por R, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a igualar nuestra resistencia por voltaje de entrada sobre resistencia más 1 SSC. Entonces no queda una función abajo, voltaje de salida. El voltaje de entrada lo pasamos a dividir porque lo que queremos es separar esto, ¿cierto? Entonces el voltaje de salida va a quedarnos entre voltaje de entrada, que va a ser igual a la resistencia, por 1 sobre R más 1 SC. Aquí tenemos la siguiente imagen que ya he despejado esto. Tenemos la función que da R sobre R más 1 SC. Entonces lo que queremos es cancelar la resistencia. Porque como lo dije, queremos que nos quede componente igual al de abajo. Entonces tenemos arriba que la R se va a cancelar y nos va a quedar aquí función S sobre S más 1RC. Entonces, todo esto nos quedaría que el omega C es igual a 1 sobre RC y acá esto sería igual a 1. Bueno, entonces lo que necesitamos otro circuito, vamos a tener un segundo circuito, el cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, vale. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo porque nuestra idea principal es llegar a esto. Entonces acá tenemos SL, que es la función. Acá lo que queremos es cancelar L también y dejar S solo. Y omega en este caso sería igual a R sobre L. Y acá nos quedaría así la impedancia. Entonces, en este circuito hicimos el mismo proceso. Vamos a concluir los dos componentes que queríamos calcular. El primero, la frecuencia de corte, que es R, y cuando utilizamos bobina y la ganancia va a ser unitaria. Muchas gracias. Aquí continúa nuestro compañero. Nuestro compañero continúa aquí, Stewart, filtro pasabanda. Bueno, el tema que me tocó correspondientemente es el filtro pasabanda pasivo RLC. ¿Qué significa esto? Como su nombre lo dice, solo se permite el paso una banda de frecuencia y atenúa todas las demás siguientes. Están compuestas por tres elementos básicamente, que son un condensador, una bobina y una resistencia. Bueno, aquí les traigo un pequeño ejemplo sobre el filtro pasabanda RLC y dice así: diseña un filtro pasivo pasabanda RLC de la forma con una frecuencia central de 1 kHz y un factor de calidad de 2. Se escoge R como un valor de 82 ohms, que se puede escoger en cualquier otro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Con nuestra fórmula que tenemos, que es igual, C es igual 1 sobre 2pi por la frecuencia, por el valor de Q y R. Entonces, pasamos a reemplazar nuestros valores. Entonces, queda así. C es igual a 1 sobre 2pi por 1K, que es de la frecuencia, por 2, que es de que es de
y por 82, que es del valor de 80, por la resistencia de 82 ohmios. Entonces, esto nos da un valor de 970.46 nanofaradios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar el condensador, que en esta fórmula ahora tenemos L es igual a Q sobre, nuestra fórmula es L es igual a QR sobre 2pi por la frecuencia. Entonces pasamos a reemplazar nuestros valores y va a quedar de la siguiente forma: 2.82 sobre 2pi por 1K. Entonces esto nos da un valor aproximadamente de 26.101 milihertz. Entonces, como pueden ver abajo, el circuito va a quedar representado de esta forma. Bueno, acá como pueden ver, aquí encontramos la simulación, que es lo que nos representa de cómo esos valores van a quedar representados gráficamente. Bueno, acá encontramos otro ejemplo que está un poquito más complejo, pero es muy similar al anterior. Dice así: diseña un filtro pasivo pasabanda RLC de la forma 2 frecuencias central de 10 kHz y un factor de calidad de 5. Se escoge R como un valor de 1 kiloohmio, se puede escoger como cualquier otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como el ejercicio anterior, es con nuestra fórmula y pasamos a reemplazar nuestros valores. Entonces nos va a quedar así: 5, C es igual a 5 sobre 2pi por 10K y 1 kilo. Y esto nos da un valor de C es igual a 5.77 nanofaradios. Entonces ahora volvemos a hacer lo mismo y hallamos el condensador, que queda de la siguiente forma: 1K sobre 2pi por 10.K por 5. Esto da un valor de 3.183 milihertz. Entonces, como pueden ver abajo, el circuito queda reemplazado de la siguiente manera, por donde aparece que aquí en esta bobina encontramos, nuestro condensador, perdón, encontramos que el valor queda en 3.183 milihertz y el otro nos queda en 79.5 nanohertz. Bueno, entonces aquí nos va a quedar ya representada nuestra gráfica con esos valores. Entonces, en este momento, mi compañero va a seguir. Recording is on. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Stewart Palacios Menas y a continuación le haré un breve resumen de lo que es el filtro rechazabanda, o también conocido como el filtro trampa, o como es mundialmente famoso, el filtro eliminador de banda. Este filtro quiere decir que es un filtro electrónico que permite el paso de señales, es decir, cuya frecuencia se encuentra comprendida entre las frecuencias de corte superior e inferior. A continuación haremos un pequeño ejercicio de lo que es este filtro. Primero se coloca la solución, que es la misma forma económica del filtro rechazabanda tipo 1. La otra diapositiva. Bueno, se sabe que la frecuencia central de W0 es 4pi radianes por segundo, ¿cierto? Y que la ganancia es A2. Y entonces que el ancho de banda es BW es 8 pi radianes por segundo, dividido segundo.
quiere decir 4 HZ. Hallamos entonces el valor de la calidad que es Q. Entonces ahora vamos a hallar la frecuencia de WC1. Continuamos. Finalmente, hallamos el corte de WC. Una gráfica, a continuación le mostraremos una gráfica que muestra filtro en la siguiente.